Dice por aquí un humorista reconocido en el pueblo colombiano, se le dijo, se le advirtió y no quiso hacer caso. Posiblemente. Creo que esa es una constante en la Biblia. Sí. Y con el pueblo, Sí. y con uno mismo también, porque Dios todo el tiempo nos dicen y uno se hace loco y no escucha, al igual que pasó con el pueblo de Israel. No, este apocalipsis es súper difícil de entender, la verdad, yo no he entendido nada. Uy, eso es verdad. Aparte, ¿no has escuchado que cada caballo tiene diferentes colores? Uy, qué enredo tan grande. Es como, por ejemplo, lo de las bestias que tienen 4 cabezas, que salen del mar, que salen de la tierra, que... Un oso y eso, y las 7 iglesias. O sea, es muy raro, muy enredado, y que luego sobresale un cuerno que opaca a los demás. La verdad es súper, súper complejo. Sí, eso es muy raro. Yo no entiendo el apocalipsis, cuál es el propósito. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estamos preparados para los eventos finales? No lo sé, tú dime. ¿Nuestro conocimiento profético es sólido? Esa es una excelente pregunta. Esta generación llegó para marcar la diferencia. No comemos cuentos, somos jóvenes profetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dirige Teo el Mensajero. Ruge familia, qué placer es encontrarnos otra vez y qué alegría es volvernos hoy a escuchar en Esperanza Colombia Radio, la 96.3 FM y 107.1 FM. Estamos en vivo para ustedes y compartiéndoles un episodio más de Jóvenes Profetas, porque en este momento la radio de las buenas nuevas llega hasta ustedes con esta sintonía y con esta conexión que lo hacemos de verdad con todo el cariño y con todo el amor, abrazándoles a cada uno de ustedes que se reporta desde Bogotá y su área metropolitana con la 96.3 FM y también a todo el eje cafetero, norte del Valle y sur de Antioquia con los 107.1 FM. Estamos en vivo para ustedes. Les saluda su servidor Teo el Mensajero y a mi lado, por supuesto, tenemos la nueva cuota femenina para este programa de Jóvenes Profetas, una chica que ocupa los primeros puestos en los quizzes que hacemos en Escuela Sabática cada sábado y que es muy juiciosa estudiando la lección y por supuesto les va a entregar lo mejor a cada uno de ustedes que en este momento nos escucha y está conectado con el sonido de Buena Nueva. Angélica Silva. Hola, Angélica. Hola, Teo, muchas gracias por esa presentación. Es verdad, para todos los que nos están escuchando, ella siempre ocupa los primeros puestos. Yo nunca he logrado ganarle. Y allí yo creo que debe tener algo en el teléfono. Mi generación de la rapidez que usamos el celular. Sí. Además, obviamente, del estudio. Por supuesto, así es. Y hablando de estudio, vamos a iniciar con un nuevo capítulo en esta entrega de las señales del tiempo del fin. Venimos estudiando el libro de Mateo 24, donde se nos mencionan precisamente esos hechos, esos sucesos que ocurrirán en el tiempo del fin, pero que también, como lo veíamos en el episodio pasado, fue una respuesta doble fusionada de Jesús en cuanto a cuál será la señal de tu regreso. Le preguntaron los apóstoles y qué va a pasar cuando todo esto que mencionabas acerca del templo de Jerusalén, su destrucción, vaya a ocurrir en ese entonces. Por eso se mencionaba en el capítulo pasado que fue una respuesta doble, tanto lo que ocurrió con el templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, con la invasión del Imperio Romano con el emperador Tito, y también lo que va a ocurrir en este tiempo final. Una respuesta fusionada que nos brinda Jesús allí en Mateo 24 y vamos precisamente a ese capítulo en este momento. Pero no sin antes saludarlos a todos los que están en este momento conectados con nosotros. Gracias por su sintonía y gracias por preferirnos. Generalmente cuando oímos hablar, Angélica, de falsos profetas, creemos que son personas seculares que hablan acerca del misticismo, de por allí todo este tema de adivinar, por ejemplo, el futuro, que trabajan con el tarot, el horóscopo, la adivinación. Solemos tener como esa concepción de las personas, pero hay algo más en profundidad para hablar el día de hoy, ¿no? Precisamente. Sí, total, y es que
lo que tú dices es cierto, tenemos una imagen de profetas, un poco de brujería, un poco de hechicería, sí. Pero pues aquí hay que aterrizarlo un poco a lo que nos habla, pues, que era un profeta en tiempos bíblicos, también pues un profeta de Dios y también un falso profeta. Y pues, si quieren, vamos entonces todos juntos a Mateo 24, donde pues Dios nos dice, Jesús les cuenta que van a haber falsos profetas en el tiempo del fin. Y él dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es decir, es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque Jesús lo enfatiza, y justo en este momento pues del tiempo del fin. El tiempo apremia, y no dice se levantarán falsos, sino se levantarán muchos falsos profetas. O sea, está haciendo énfasis allí el hebreo también. En un colectivo, exacto. Y precisamente cuando hablabas acerca de qué significa un profeta en tiempos bíblicos, cuando Moisés instruyó allí la legislación y toda la enseñanza de la ley, brindó las siguientes características. Vamos todos con la espada del Espíritu, saca tu Biblia, porque vamos a leer el libro de Deuteronomio, de los versículos 1 al 5 en el capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13 versículos 1 al 5 nos dice lo siguiente: cuando se levantare en medio de ti, está hablándole al pueblo, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, versículo 4. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Esta misma expresión es la que encontramos en Apocalipsis 2:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. Y vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces son varias advertencias. Uno es que de entre el pueblo se van a levantar profeta, lo llama puntualmente profeta, o soñador de sueños. Quizás puede llegar un poco como adulante esta expresión, casi que no piensan como en José, ¿no? Ajá, sí, como por debajando un poco el tema del soñador de sueños, o sea, haciendo referencia, pues aquí Dios estaba hablándole directamente a Moisés, que dice, anunciar señal y prodigios, no oigan las palabras a la rebelión contra Dios, el Dios único, fiel y verdadero. Entonces podemos identificar con este primer texto que un falso profeta es alguien que trata de confundir a las personas, que no instruye al pueblo a guardar la ley de Dios o a adorarle. Y dos, que es un soñador de sueños o que puede estar allí inventando algo en la misma congregación. Sí, a mí me parece muy importante lo que dice en el versículo 2 de lo que leíste, que dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. Es como contradice un poco lo que está diciendo Dios, y al final también en el 5 dice, aconseja rebelión contra Jehová. Y pues en contraste a lo que pues a través de la historia bíblica Dios nos muestra que hace un profeta, o como Dios utilizó a los profetas, es completamente lo contrario. Los usa un poco como una brújula o como una especie de voz de la conciencia para pues volver al pueblo en ese momento, pues el pueblo de Israel, a la adoración original y pues al mensaje que les había entregado. No sé, por ejemplo, podemos pensar en Elías, sí. En los profetas de Baal, que Dios ahí en ese ejemplo público le mostró al pueblo un poco cómo los 450 profetas de Baal no podían cumplir una sola señal de las que indicaban, y pues Elías, a través del poder de Dios, sí lo hacía. O por ejemplo, no sé, los que estamos estudiando el tema de la escuela sabática, vemos que habla de otro profeta muy importante que es Juan el Bautista, sí. Que nada más y nada menos profetiza, pues prepara el camino para Jesús, y él también pues vuelve como a mencionar
pues lo que habla Isaías y como les mostró a los profetas de la ley en ese momento quién era el que venía, pero no, ellos no lo escucharon, aunque pues sabían esos textos de memoria. Imagínate. Y pues nada más y nada menos que el propio Jesús, ¿no? Que en su momento también viene otra vez a traer esa brújula moral, yo creo, a los dirigentes pues judíos en ese momento, que estaban un poquito perdidos en cuanto a cómo era, no sé, por ejemplo, la oración en el Shabbat, cómo era el tema del legalismo, en cómo se adoraba a Dios en esos días, y Jesús llega un poco a disrumpir en ellos cómo era esa adoración y a volver a traer a Israel a esa adoración correcta, en vez de decirles adoremos a estos otros dioses o no rebelarnos. La Biblia es un constante vuelve a mí, ¿no? Uh-huh. Si tú te detienes a analizar cada texto, es que Elías se paró solo contra 450 profetas, o sea, el hombre no se paró contra nada más y nada menos que precisamente ese grupo de personas. Y de ese Dios Baal, que era como el Dios de ese momento, sí. O sea, no era cualquier cosa. ¿Y qué me dices, Angélica, de Jeremías con el cautiverio babilónico, que lo anticipó y que le dijo al pueblo, pilas porque viene vienen de los reinos, va a suceder desolación, van a haber cosas fuertes. Se les megavisó y como dice por aquí un humorista reconocido en el pueblo colombiano, se le dijo, se le advirtió y no quiso hacer caso. Posiblemente. Creo que esa es una constante en la Biblia. Sí. Y con el pueblo, sí. Y con uno mismo también, porque Dios todo el tiempo nos dicen y uno se hace loco y no escucha, al igual que pasó con el pueblo de Israel. Sí, y es que yo lo tengo en un reel de mis redes sociales, es soldado advertido no muere en guerra. Precisamente la profecía es un soldado advertido. Oye, yo te estoy mandando a la batalla espiritual, pero si es que tú no oyes mi voz, pues allí puedes estar desviándote en el camino, uh-huh. Y eso puede llegar a ser un poco más caótico en los resultados. Y es que precisamente hablando de falsos profetas, Angélica, un falso profeta no va a distinguir entre lo santo y lo común, o también en nuestro lenguaje bíblico, entre lo santo y lo profano. Y es que es muy común hoy en día escuchar sobre todo este tema, precisamente hablando de que la verdad es relativa, con el movimiento del relativismo. Entonces no, cada quien tiene su verdad y yo creo conforme a lo que he vivido en mis experiencias, pero precisamente esos muchos falsos profetas que están surgiendo en estos tiempos tratarán de confundir, incluso si fuera aún a los escogidos. Entonces por eso es que es importante hacer una distinción entre lo que es santo y lo que es profano, como nos lo indica Ezequiel 22:26, que nos dice: sus sacerdotes violaron mi ley. Aquí está hablando del pueblo de Dios, sus sacerdotes, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Es como si yo estuviera leyendo esto que sucedió en ese entonces, pero es volverlo a vivir en esta época, ¿no? Uh-huh. Es un poco parecido a lo que hablábamos la vez pasada sobre la iglesia pues apóstata, que igual también lo mismo, hicimos un tema de acuerdos políticos con Roma, con la iglesia, con lo que se predicaba en ese momento, y luego otra vez lo hemos repetido un poco pues en nuestras comunidades religiosas cristianas, protestantes, ecuménicas, el Vaticano y demás, en el que hay una mezcla muy inteligente, de hecho, entre pues lo que es santo y lo que es verdadero, y hay unas pequeñas ramitas que de pronto desvían, y eso pues como el cuento pues de la manzana podrida, que la pones en el cesto y pudre todas las demás. Entonces, yo aquí te interrumpo, Angélica, y quiero hacer una aclaración, y es que aquí, o sea, mencionamos Vaticano, mencionamos algunos términos, no en contra de nuestros hermanos feligreses de la Iglesia Católica. No estamos yendo en contra de ustedes, estamos con el contexto histórico y profético, mencionando las características de los falsos profetas, de las tradiciones paganas que entraron en su momento en la iglesia y que hoy en día siguen siendo precisamente tradiciones. Entonces no es nada en contra de ustedes, mis queridos hermanos, les abrazamos y les animamos para que hoy pues, sea un buen día para conocer la verdad. Vamos y hablamos en contra del sistema religioso, ¿no? Exacto, de las instituciones como tal, más no pues de los feligreses. De los feligreses. Que se estudia, y obviamente todos estamos tratando de entender qué es lo que
pues lo que dice de verdad Dios y lo que dicen los falsos profetas, que creo que es el camino en el que estamos pues todos. Y también no sé, siento que aquí podemos recordar un poco lo que pues oraba Daniel en capítulo 9, versículo 9 y 10, que pues dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque nosotros contra él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y es que ahí Daniel enfoca mucho como, obviamente Dios es un Dios de paciencia, pero nosotros al desviarnos un poco con esas, no escuchar esa brújula moral que él usó con sus profetas, esa ley que él nos recuerda todo el tiempo con ellos, que trata en cada punto de la historia de volvernos a reencontrar, nosotros nos rebelamos y caemos en esa lógica de contaminarnos con lo santo y lo profano, en esa mezcla un poco de greda y barro allí que no es muy clara. Y es que cuando mencionamos la palabra ley o leyes, que aquí la menciona el profeta Daniel, a veces solemos reducirla a los 10 mandamientos, y aunque es parte del mismo carácter de Dios, es un compendio de una relación de nosotros hacia Él, que es la vertical, y una relación de nosotros hacia el prójimo, que es la horizontal. Más allá de que la ley sea eso, precisamente el decálogo, en la traducción original del hebreo, la ley se traduce en Torá. Y cuando yo analizando el interlineal, allí estudiando la Biblia, dice que el Torá o la Torá es una enseñanza, una instrucción o un estándar de vida al que Dios quiere que lleguemos. Entonces, no es puntualmente hablar de la ley, que sí hace parte del mismo, pero es más allá de eso, un significado más profundo. Los reglamentos que también un poco amplían esa ley para la vida diaria. Exacto, es ampliarlo. Por eso Él nos dejó advertencias en cuanto a los alimentos, en cuanto a estar, digamos, relacionándonos con las demás personas. Sí, como vivimos también somos seres sociales que vivimos en conjunto en sociedad, y creo que esas mismas reglamentos que amplían un poco cómo aterrizar un poco esa ley a la vida diaria, nos ayuda un poco también a ver lo siguiente que les quiero decir. Es como en Mateo 7, pues Jesús advierte cómo reconocemos a esos falsos profetas, y él menciona mucho en reconocerlos por sus frutos, porque como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces una cosa es lo que se dice y otra cosa es cómo se actúa. Y pues como dice en la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces mucha gente puede estar, dice aquí, vestida de oveja y hablar y en nombre de Dios y de pronto decir cosas que son efectivamente verdad, pero por sus frutos es realmente donde vemos si está de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Y pues obviamente ¿cómo conocemos eso? Pues estudiando y conociendo pues como tal la voluntad de Dios a través de su palabra, ¿no? Y pues cuando generalmente estos profetas necesitan de pronto ir en contra de esa voluntad de Dios, ahí nos damos un poco cuenta que efectivamente que no son por ahí no es el camino los que son. Y es que a esto me ayuda mucho el libro de Isaías cuando nos dice: a la ley y al testimonio, si no han hablado conforme a esto es porque no les ha amanecido. Oye, me faltó incluir ese texto dentro de lo que les estamos diciendo, porque es muy cierto. Cuando no hablan conforme a la ley, o sea, la enseñanza de Dios, y conforme al testimonio, que si recordamos precisamente en el de Juan que estamos estudiando en la escuela sabática, dicen: ustedes escudriñan las escrituras porque creen que allí está la vida eterna, pero las escrituras son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. O sea que la ley, que es la enseñanza, y el testimonio, a la ley y al testimonio, entonces vemos el compendio de enseñanza por parte de Dios y el testimonio, que es Jesús vivo con cuerpo en carne y que habitó entre nosotros para enseñarnos precisamente lo que allí se hablaba de él en la ley. Y hablando de vestidos, digamos, de personas vestidas de oveja, pero ¿cómo es que es el dicho? Sí, vestidos de oveja, pero con piel de lobo, es algo por ahí. Entonces entendemos que los falsos profetas no tienen una distinción entre lo santo y lo profano, que todo lo ven como igual, y además de eso tienden a disfrazar su estrategia para, como buen depredador, atacar y confundir a las personas. Y es que con lo que tú mencionabas de Mateo 7, allá hay una expresión bonita en el griego, ¿no? Que es la palabra maldad, que en griego se conoce como anomía en griego, y significa transgresión de la ley, entendiendo que
todas esas obras engañosas que nos incitan los falsos profetas es transgresión de la ley. Esa palabra maldad precisamente lo traduce en anomía y es transgresión o invalidar precisamente la ley o esas enseñanzas. Y en Mateo 24:24 los falsos profetas se nos dice que van a hacer señales y prodigios, como lo mencionaba Deuteronomio 13, y es así de la siguiente manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que si son falsos cristos, quiere decir que el engaño va a venir de una fuente religiosa. Y eso es lo que a mí me parece bastante preocupante, porque hace que sea más difícil para nosotros un poco discernir que sí es de Dios y que no es, ¿no? Y también por eso vamos a nuestro libro favorito para hablar del tiempo del fin, y es Apocalipsis, en donde también nos muestra un poco cómo van a ser estos falsos profetas pues en este tiempo del fin, ¿no? Y allí en Apocalipsis 13 nos habla mucho del dragón, de la bestia, el falso profeta, y volvemos a mencionar lo que dijimos al principio, que decía muchos falsos profetas. Hablamos un poco de un colectivo, y es que en este caso ese dragón, esa bestia y ese falso profeta no representan como personajes individuales como tal, sino más bien lo que hablábamos ahorita con Teo, sistemas, más bien entidades y colectivos pues de múltiples individuos. Entonces no va a ser como tal una personita solita que va a pararse a decir ABCD, sino que va a ser más bien una especie de ministerio, de un colectivo de todo el protestantismo, de toda la comunidad cristiana actual, pues apóstata un poco, que va a hablar pues aparentemente en nombre de Dios. Y dice aquí pues muy claro en Apocalipsis 16 versículo 3 y 14, para que todos los que nos están escuchando vayan con sus Biblias y lean con nosotros. Y dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y ese texto también me hace pensar un poco en cómo hablamos de muchedumbre, de muchas de pronto personas, de grupos, y de cómo también la mezcla entre lo religioso y lo político y el poder como del Estado, que es lo que hablábamos en la lección pasada. Porque dice que van a ir a los reyes de la tierra. Y esto, hablando del protestantismo apóstata, es lo que permeó a la iglesia en su momento, y que hasta el día de hoy parece ser que no ha dejado como no se ha apartado precisamente de esas falsas enseñanzas. Es que cuando ya se logre generar la imagen de la bestia que va a ser restaurada, como lo vemos en Apocalipsis 13, entonces ese nuevo espíritu de adivinación, de engaño, pues va a surgir, pero va a ir a los reyes de la tierra, porque entiende que con el poder civil puede aún llegar a más personas. Es como uno decir, me voy a aliar con los políticos porque allí puedo tener mejores, hablando en el tema de las elecciones, me voy a aliar con un político porque tengo mejores oportunidades laborales, porque manejan mucha persona y sobre todo manejan poder. Sí, tienen mucha influencia también, de que si de pronto lo dice esta persona, mucha más gente lo escucha porque ya es como un seguidor constante. Entonces es una especie de megáfono en el que le permite ampliar un montón pues esa voz pues para engañar a muchos. Y entendiendo que van a engañar a muchos, Angélica, que vendrán vestidos de oveja, que no van a distinguir entre lo santo y lo profano, y sobre todo que van a apartar a la gente de las enseñanzas de la ley de Dios. Ahora vamos en este momento a ver algunas de sus características de un falso profeta en los tiempos actuales. Y la número 1 es que van a perseguir a los que no adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca, emitiendo un decreto de muerte contra ellos. Vamos a Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Fíjate que infundir aliento es porque había algo que estaba sin aliento, o sea, estaba marchito, pero como que le devolvió la vida. Entonces, así como fue el Imperio Romano en su momento, que masacró y que asesinó muchos cristianos reformistas y protestantes de la iglesia pura inicial, asimismo ese poder va a resurgir. ¿Cómo?
entendiendo esas estrategias y esas estratagemas de confusión, de espíritus engañadores, o adhiriendo más bien a un día de reposo falso que conocemos como el falso día de reposo que vendría siendo el domingo, y también permitiendo que las personas que no sigan a la bestia, entonces con la ayuda del poder civil y político, reciban un decreto de muerte, porque dicen todas estas plagas que están cayendo, porque va a estar sucediendo en el contexto de las 7 plagas, todo esto que está es culpa de esa gente que está allá guardando el sábado. Y por eso es que hay que ir con toda contra ellos. Y en la historia no es secreto que en momentos de crisis la gente toma decisiones bastante irracionales. Es como si algún poder dice es culpa de ellos porque está pasando esto, la multitud va a andar en masa hacia ese lado y se va. Cosas que uno dice, ay, no va a pasar eso. Ya lo no vimos en el COVID, ¿no? Exacto, como la gente actúa de forma muy distinta cuando está en situación de crisis. Esto sería muy esperado, de hecho, que pasara este tipo de cosas, aunque hoy en día uno lo piensa, ay, eso no. Pero está más cerca de lo que parece. Y justo la siguiente característica, creo que la leamos en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3, y dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A mí esta característica me toca muy cerca porque en mi trabajo hablamos mucho de paz y seguridad en la entidad en la que yo trabajo, y en general eso es lo que propendemos, y mucho también pues vemos esas entidades supranacionales que propenden por derechos humanos, por unidad, por paz mundial y demás, y se habla mucho de esta lógica de paz y seguridad. Las agendas mundiales de los estados están hablando mucho de paz y seguridad, pero hay que saber discernir un poco cuando es la paz de Dios y cuando es la paz del mundo, ¿verdad? Y creo que de pronto para poder discernir uno tiene que estudiar muy directamente, y el linaje de White en el conflicto de los siglos, en la página 592, nos habla un poco de por qué, nos muestra un poco más bien cómo es importante uno conocer directamente para de pronto no caer en este engaño. Y ella dice que, por ejemplo, cuando se proclame el fuerte clamor, miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán, admirados y confundidos, y oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Entonces, si de pronto nosotros enfocamos nuestros conocimientos y nuestro conocimiento en una tercera persona, sea incluso nuestros líderes religiosos, nuestros pastores, nuestros hermanos, incluso nosotros ellos mismos, puede que no sabemos cuándo estas personas puedan ser utilizadas por herramientas o de Satanás o de Dios, y sabremos si nosotros mismos directamente conocemos el mensaje. Entonces creo que es importante que para ese momento, para poder discernir, estemos muy, muy seguros de seguir estudiando. No solo, obviamente aquí uno da tips, pues, claves, vamos a escuchar un poco, pero la idea es importante y los invitamos mucho a que ustedes mismos vayan y estudien esto que mencionamos aquí, lean esos pasajes directamente para que podamos estar como convencidos. Sí, esto no debe reemplazar tu estudio personal ni tu escudriñamiento, así que de esta manera podemos no caer en el engaño. Y la tercera y última característica, ya para ir cerrando, es precisamente que va a instar el falso profeta a adorar a la bestia y a recibir su señal, y motivará una falsa adoración que va a alejar a las personas de la verdadera adoración, como nuestro pasaje pilar fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día nos reconoce a nivel mundial, y fue el pasaje principal por el cual nosotros cimentamos todas nuestras creencias, y es Apocalipsis 14, 9 al 11, que nos dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen en vez de aquel que hizo los cielos y la tierra, entendiendo que el contexto de la adoración es solamente para el Creador, y recibe la marca en su frente, que es la conciencia, o en su mano, que son las obras, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto suena duro, esto puede generar confrontación en ti en este momento. Es palabra de Dios y es una advertencia clara a salir de Babilonia, a salir de esa falsa adoración
y precisamente a clamar por un cambio de vida y meditar en la palabra de Dios día y noche, así como lo dices, Angélica, para no ser engañados. Y si ese es tu deseo en este momento, te invitamos para que puedas conectarte con nosotros a través de la línea de WhatsApp 316-017-6946. Listo, y entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Te vamos a hacer una recuentico sí. de qué fue lo que hablamos para que pues nos vayamos con los puntos principales, y es tener en cuenta que a través de la historia bíblica, Dios ha usado pues a sus profetas específicamente como esa voz de la conciencia, como de su pueblo, como ese angelito que te habla a la derecha y te dice recobra ese camino original, y pues Dios los llamó a los profetas a retornar al pueblo de Israel, y en este caso ahora también pues a nosotros a la forma de adoración original. Y un falso profeta también no distingue entre lo santo y lo común. Por eso instan al pueblo a seguir tradiciones humanas, confundir sus mentes y adormecer precisamente las conciencias. Justo. Y ahí pues también Jesús nos advirtió cómo nos damos un poco cuenta de esos falsos profetas, y es enfocarnos mucho en sus frutos, porque pues no todo el que nos dice Señor, Señor va a entrar en el reino de Dios, y muchos de estos profetas van a estar vestidos de ovejas, y hay que estar muy atentos para no confundirnos con ello. Ojo, dice un pastor muy, muy querido que estuvo en campaña en nuestra iglesia: ojo, pestaña, ceja y mucha oreja allí con estos falsos profetas. En los tiempos actuales, el dragón, la bestia y el falso profeta serán un compendio del protestantismo apóstata para proclamar paz y seguridad y alejar a las personas de la verdadera adoración al Creador, sustentador y soberano de todo el universo. Les invitamos para seguir conectados con nuestra programación. Vamos llegando al final de esta emisión, pero ustedes pueden seguir también conectados en una próxima oportunidad de Jóvenes Profetas. Hasta este momento les acompañó Teo el Mensajero, y por supuesto nos vemos en el próximo episodio, La Gran Tribulación. Y me acompañó por supuesto Angélica Silva. Gracias por haber participado de este programa. Y Angélica, ¿por qué no comemos cuento? Pues porque somos jóvenes profetas. Eso, un feliz día para todos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos.